Amén, gloria a Dios, hermano, hermana, en esta tarde sea bienvenido, bienvenida a la Iglesia Nuevo Destino. Quiero ministrar sobre este tema de no hagan muchos maestros para no recibir mayor condenación. Eran los tiempos, hermano, de los fariseos. Eran los tiempos donde los fariseos no crean que se dejaban enseñar por otras personas. Ellos se creían eruditos, se creían muy sabios. Y esa sabiduría, hermano, que ellos supuestamente, entre comillas, pensaban que eran muy sabios, no se dejaban corregir por nadie. Pero llegó el maestro en esos tiempos y los empezó a confrontar, les empezó a decir que ellos eran como esos sepulcros blanqueados, por fuera estaban muy bonitos, pero por dentro había mucha inmundicia. Y el Señor los confrontó porque ellos estaban acostumbrados a enseñar, ¿verdad?, las escrituras, pero no aplicárselas a sus vidas. Ellos podían saber mucho de la ley de Moisés, pero ellos no se la aplicaban. Entonces, por eso aquí está hablando Santiago, ¿verdad? Está diciendo esto de este texto, y está diciendo que no hagamos muchos maestros para no recibir mayor condenación. Mire, el punto principal es esto, de que cuando la gente se siente muy sabio, no se deja guiar por nadie. O sea, si tú quieres darle una consejería, no es que, o sea, saben más que tú. ¿Cómo puedes tú guiarlo? ¿Cómo puedes instruirlo? O sea, muchos maestros, mayor condenación. O sea, muchos maestros, mayor condenación porque no están dispuestos a ser disciplinados por nadie, no están dispuestos ni siquiera que sean corregidos. Por eso dice, amén, Santiago dice, no hagáis muchos maestros porque recibirás mayor condenación. Mi hermano, cuando una persona empieza a enseñar la palabra de Dios y empieza él a instruir a otras personas o empieza a ayudarlos a tal vez a vivir de otra manera diferente. Mi hermano, cuando hay muchas personas que se dedican a ayudar a otras, entonces se llega el momento donde la gente los está mirando, está checando su vida, está mirando cómo se comporta y luego dicen, no, pero y es que enseña la palabra. Mira lo que dijo, mira la palabra que dijo o cómo se expresó. Por eso habrá más condenación, porque hay muchos maestros y la gente se está fijando cómo se conduce o cómo habla o cómo se expresa. Y se recibirá mayor condenación, porque todos fallamos o ofendemos con la lengua a otras personas. No hagan muchos maestros para no recibir mayor condenación. Hacer del griego poieo, que es hacer en el sentido de expresar con actos los pensamientos y sentimientos. Hacer en el sentido de fabricar, manufacturar o de construir o producir cosas de los actos creadores de Dios. Maestro del griego didáscalos, que significa maestro, de didasco, que es enseñar. Se traduce siempre como maestro. Condenación del griego kataginosco, que es conocer algo en contra, que son de dos palabras griegas, kata, contra, y ginosco, conocer. Por experiencia, ahí pensar mal de condenar. Vamos a entrar, amén, en nuestro texto, amén, que está ahí en Santiago. En Santiago 3 son textos muy conocidos que ya los hemos estado ahí leyendo constantemente. Como dijo Pablo, es necesario volver a recordar. Ya está ahí. Santiago 3, 1 y 2. Dice la palabra de Dios de esta manera. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz
también de refrenar todo el cuerpo. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te pedimos que tú bendigas, Señor, tu palabra. Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y tal vez los que puedan mirar o escuchar esta predicación también puedan ser bendecidos o tocados por Dios. En esta tarde, Señor, te damos gracias por lo que vas a hacer en cada corazón en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso un fuerte amén. Maestro es una palabra que ya le hemos estado viendo. Se traduce en los evangelios y se refiere a una persona que se dedica a la enseñanza o a la predicación, ya sea por nombramiento oficial. Mayor condenación, la palabra también se puede traducir como juicio, pero aquí expresa en particular un veredicto negativo y se refiere a un anuncio futuro. Las Escrituras contienen mucha enseñanza acerca de cuánto daño puede causar la lengua. La lengua tiene poder inmenso para hablar de forma pecaminosa, errada, inapropiada. Ofendemos, esto se refiere a pecar contra Dios porque todos ofendemos a los demás. Varón perfecto puede referirse a perfección literal y en ese caso Santiago dice que si un hermano pudiera controlar a la perfección su propia lengua, sería un hombre perfecto. Los maduros espirituales son capaces de controlar la lengua de cada uno de ellos. Dice, recibirán mayor condenación, o sea, van a recibir mayor condenación cuando son muchos maestros. ¿Y por qué? Porque todos de una u otra manera podemos fallarle a Dios y estar con la lengua, tal vez lastimando a otras personas. Dice, todos ofendemos con la lengua, y porque hasta que lleguemos a la estatura perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces, hermano, la gente dice, pero es que yo no puedo controlar la lengua. Es algo que es difícil. Bueno, yo sé, pero un maduro tiene que controlar la lengua, porque se supone que Dios nos ha dado dominio propio para poder sujetarla, para poderla no permitir que la lengua quiera hacer y deshacer. Entonces, porque usted tiene dominio propio. Dice, todos ofendemos con la lengua, pero sí, cuando hay muchos maestros hay mayor condenación, ¿verdad? Porque la gente está mirando cómo se comporta, cómo se expresa, y somos cartas abiertas. Es como una pecera, está un pez ahí y lo puede estar uno mirando de todos lados. Así somos cuando empezamos a enseñar la palabra de Dios, empezamos a enseñarles a otras personas, porque como en Berea, que ellos querían aprender más de las Escrituras, ellos eran humildes, ellos estaban, cuando Pablo les enseñaba, ellos estaban ahí queriendo aprender más de la palabra y estaban mirando los pergaminos o los rollos del Antiguo Testamento, claro, para ver si en realidad era cierto lo que estaban enseñando. Pero todos querían aprender en ese lugar, querían saber más de Dios, querían conocer la esencia de la palabra, y por eso estaban todos interesados ahí en aprender más de las Escrituras. Pero cuando, como en los tiempos del Señor Jesús llegó, cuando estaban los fariseos en su apogeo, ellos no se dejaban enseñar. Ellos sabían y por eso ellos enseñaban. Por eso el Señor les decía, no, ustedes se ven bonitos por fuera, pero por dentro, dice, hay mucha maldad. Entonces, hermano, la lengua, como dicen en mi pueblo, no tiene hueso, pero hermano, necesitamos controlarla, porque si no la controlamos vamos a ofender. Aún a los que amamos, lo vamos a ofender con nuestra lengua. Vamos a ofender, vamos a hacer daño, como decía esta persona,
Dice, mejor dame unos golpes en la cara, pero no me digas esas palabras, porque a veces las palabras hirientes son más que hacen daño que un golpe. Yo creo, hermano, que no es fácil controlar la lengua, pero necesitamos hacerlo. No hacer demasiados maestros para no recibir tanta condenación. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Ahí en Mateo, vamos a seguir leyendo la palabra. Amén, Mateo 23. Amén, dice la palabra de Dios, Mateo 23 del 8 al 12. Dice la palabra de Dios de esta manera. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Rabí, Padre, Maestro, aquí nuestro Señor Jesucristo condenó el orgullo, ¿verdad? De que ellos eran discípulos y no que le dijeran maestro, porque maestro es uno, o sea, Jesús. Y a la pretensión, no los títulos en sí. Pablo habla repetidamente de maestros en la iglesia y se refiere a sí mismo como el Padre de los Corintios. Pablo quería que fueran humildes y servir a los demás para ser mayor. Dice, ustedes me llaman maestro y sí lo soy, dice, pero también dice, si ustedes quieren ser mayor que otros, tienen que servir a los demás. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. O sea, quiere decir, hermano, que el maestro es nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! Y Él, ¿verdad? Él es el único maestro y Él es el que nos está guiando para aprender más de las Escrituras o para aprender más de la palabra. El maestro es el maestro y nosotros somos sus discípulos de Él y queremos aprender de las Escrituras. Él es nuestro guiador, o Él es el que nos está guiando, y nosotros somos responsables, hermano, de aprender la palabra y ponerla en práctica, esforzarnos, ¿verdad? Para seguir creciendo, para seguir aprendiendo las Escrituras, y de esa manera vamos a ir aprendiendo más. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Hermano, usted lo comprobó con los discípulos cuando ellos dijeron, ¿quién será el mayor? ¿Quién será el mayor entre vosotros? ¿Seré yo? Dice Pedro, ¿o seré yo? Dice Andrés o los demás discípulos, miren, ven este niño. Y dice, el que no se haga como este niño no puede ver el reino de los cielos. Quiere decir, hermano, que necesitamos ser humildes como un niño. Ser humildes es algo que Dios lo va a hacer cuando uno se lo pide al Señor y que nos ayude a ser humildes, porque el que se enaltece pues va a ser humillado, y si se humilla usted ante Cristo, el mismo Señor lo va a levantar. Porque usted se humilla. Un hombre humilde, hermano, hermana, es un hombre sabio. Un hombre y una mujer que le gusta servir a los demás. Es una persona bien bendecida, muy especial, porque sirve a los demás. Ese es mayor. A través de los años yo me he dado cuenta de eso, que hay personas que tienen esa bendición que Dios le ha dado, sirven a los demás sin esperar nada a cambio, lo hacen de corazón, están sirviendo a los demás, son mayores, hermano, porque el que sirve a los demás
es mayor. Entonces, hermano, qué bendición. Aquí el Señor, Él puede decir, ¿verdad?, de que nosotros somos hermanos. Y no llames Padre vuestro nadie en la tierra, porque está arriba en el cielo. No llamen maestros a otros, dice, porque uno es vuestro maestro, es el Cristo. El Señor Jesucristo es nuestro maestro. Aquí el Señor aquí yo creo que está hablando de los grandes títulos de ahora que el hombre ha querido exaltarse, no a Dios, sino que Él mismo, que profetas, que apóstoles de apóstoles, que la escuela de apóstoles, y ellos se exaltan, no a Dios. Y eso Dios no le agrada, porque son títulos del hombre que el mismo hombre se esponja. Y el hombre está esponjado, pero dice, el que quiera ser mayor tiene que servir a los demás. O como está esta historia que dicen que llegó supuestamente el apóstol, dice, quita tu bocho de ahí, por favor, que llegó el apóstol, quita eso de ahí. Hermano, todos somos iguales, como yo les he predicado, todos somos iguales, nada más cada quien tiene su responsabilidad. Usted es hermano, yo soy pastor, pero todos merecemos respeto, ¿no? Y necesitamos, amén, entender que somos iguales aquí en esta tierra. Nadie es más. No es que el pastor se cree muy porque como es pastor, ¿no? Si supieras lo que uno siente en el corazón por las personas, no hay una cabida en el corazón para sentir orgullo, sentir esas cosas, porque esas cosas son del enemigo. Entonces necesitamos, hermano, entender, maestro solamente nuestro Señor Jesucristo, y necesitamos humillarnos cada día para que el Señor nos exalte. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Juan 3. Juan 3 del 1 al 2 son textos muy conocidos. Juan 3 del 1 al 2. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Fariseos, es probable que esta palabra fariseo se derive de un vocablo hebreo que significa separar y se puede traducir los apartados, o sea, mantenían un gran celo por la pureza ritual de acuerdo a la ley mosaica. Nicodemo, aunque Nicodemo era un fariseo, su nombre era de origen griego y significa victorioso sobre el pueblo. Era un fariseo destacado y miembro del Sanedrín que vino de noche a Jesús. Nicodemo tenía temor de las consecuencias que le traería una asociación pública con Jesús. Prefirió de noche para tener un encuentro clandestino con Jesús antes que arriesgar el beneplácito de sus colegas fariseos, entre los cuales Jesús no fue muy popular. Hermano, no crea que al Señor Jesucristo lo querían los fariseos. Entonces este hombre importante también, ¿verdad?, de entre los judíos, que era maestro también de las escrituras, claro. Y llegó de noche este hombre para no tener problemas con sus colegas, llegó de noche para hablar con él, y resulta que cuando empezó a hablar con él, el Señor luego le dijo que era necesario nacer de nuevo, y Nicodemo pues no entendía. Él sabía mucho de la palabra, pero no sabía que era nacer de nuevo. Y dice, voy a entrar una vez más al vientre de mi madre. Y le dice, oh Nicodemo, no hagas eso,
porque es en el espíritu. El aire viene por todos lados y cuando el Espíritu Santo entra en una persona, no sabemos cómo actúa el Señor, pero es algo sobrenatural, Nicodemo. Y podemos mirar aquí, hermano, que este hombre reconoció al Señor Jesucristo. Rabí, que es maestro o raboni. Entonces, hermano, cuando una persona reconoce a alguien es porque lo ha mirado hacer ciertas cosas. Yo creo que este hombre, Nicodemo, al ser importante allí entre los fariseos o que enseñaba las escrituras, yo creo que este hombre miró algunas cosas del maestro que hacía o en algunos lugares que el Señor Jesús enseñaba, como los 5,000 gente que estaban ahí enseñándole el Señor a ellos. Y yo creo que él pudo escuchar de él y quiso ir a mirarlo o quiso ir a platicar con él, pero no lo quiso hacer de día, porque de día, pues acuérdense que de día todo el mundo sabe para dónde va la persona. Y de noche, pues, la noche, pues todos los gatos son pardos, como dicen por ahí. Entonces llegó de noche para no ser escandalizado con los demás y dice: maestro, yo sé que tú vienes de parte de Dios porque mira lo que haces, o cómo enseñas a los demás, o la manera, la forma, cómo enseñas a las demás personas con ese amor, con esa paciencia, con ese cariño, y les enseñas la palabra del Señor por parábolas, por lo que sea. Pero no quiso ser descubierto, ¿verdad?, por los demás fariseos. Y aquí podemos mirar que el maestro sabio, Dios en carne en la tierra, él explicaba de una manera tanto tipo campesino, o de una manera que el campesino entendiera que la gallina quería acobijar a sus pollitos. Ahí estaba hablando, porque mire, hermano, los judíos por lo regular todos se dedicaban a la agricultura y pues tenían sus animalitos, y sabía que pues una gallina pues cubre a sus animalitos. Está lloviendo y prefieren ellas mojarse totalmente, pero sus hijitos se protegen, ¿no? Y les entendían exactamente, por eso el Señor les hablaba también por parábolas. Vamos a seguir leyendo las escrituras. Amén, allí en Juan 13. Amén, Juan 13, del 13 al 14. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Juan 13, del 13 al 14. Amén, ya está ahí. Dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo sois. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Algo impactante, hermano, lo que el Señor está hablando aquí. Dice, y lo soy el maestro, pero les he lavado los pies para ejemplo a los demás. El maestro se pone la toalla y agarra el librillo ahí para el recipiente para lavarle los pies a Pedro. Usted sabe la historia. ¿Qué dijo Pedro? No, Señor, no me lave los pies, Señor. Mire, hermano, porque lo que pasa que en aquel tiempo no eran zapatos cerrados como usamos ahorita. Eran tipo sandalias. Acuérdense que no había pavimentación, sino que era polvo, tierra y charcos de agua. Se imagina cómo cargaba Pedro los pies. Y Pedro, yo creo que diría: no, Señor, mejor no me los laves, Señor, mejor yo me los lavo llegando. Dice: mira, si tú no permites
no vas a tener parte en el reino de los cielos. Ah, no, Señor, entonces váyame todo. No, nada más los pies, Pedro, nada más los pies. Porque es un ejemplo aquí, no doctrina, sino que un ejemplo de servir a los demás. Yo mi respeto para otras iglesias que han tomado esto como doctrina. Cada fin de mes o cada 6 meses ellos lavan los pies a los discípulos. Que no es malo, ¿no? Le dan una buena limpieza a los discípulos sus pies. Pero aquí lo que está hablando es de la humildad, de dejar la soberbia, dejar el orgullo a un lado. Dice, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ustedes también, así como ven que yo lo hice, así también hagan con los demás. O sea, dejar el orgullo. ¿Cómo yo le voy a lavar los pies? Diría Pedro a Juan o a otro apóstol. No, yo no. Pero ahí el maestro dice, yo soy el maestro. Pero yo les he lavado los pies a ustedes. Ahora ustedes van a hacer lo mismo con los demás. O sea, van a ser humildes también. Ahí para que ellos pudieran ser humildes o amar a los demás. Ejemplo es una palabra usada que aquí alude tanto el ejemplo como a patrón. El propósito de Jesús con esta acción era establecer el modelo perfecto de humildad y amor. Algo que, hermano, que ellos se impactaron. Algo que se impactaron definitivamente como el maestro. Dios en carne les iba a estar lavando los pies. No puede ser. Bueno, pues Él puso el ejemplo. Dice, ustedes también lo van a hacer con los demás. Entonces, hermano, es un ejemplo de humildad. Es un servicio a los demás. Si tú le sirves a los demás, eres mayor que todos. Porque tú estás siendo humilde, querer servir a los demás. Porque una cosa es que nos sirvan a nosotros, otra cosa es servir a los demás. Cuando una persona tiene esa convicción en su corazón de siempre servir a los demás, es una persona grande. Pero una persona que dice que me sirvan a mí y me sirvan, no es grande esa persona. Necesita ser más humilde, necesita ser más humilde con los demás. De esa manera el Señor los bendice y prospera sus vidas. Dice, ustedes lo van a hacer también. Yo lo hice, que soy el maestro, o yo soy el maestro, Dios en carne en la tierra. Si yo lo hice, también ustedes lo van a hacer con los demás. Y eso, hermano, causa impacto, ¿no? Porque Pedro no quería, pero Pedro entendió que tenía que dejar el orgullo a un lado y tenía que dejarse que le hicieran la limpieza o lavar los pies. Vamos a seguir leyendo la palabra en 2 Timoteo 1:11. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. 2 Timoteo 1:11 dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Aquí es Pablo que está hablando aquí. Predicador, la palabra griega se deriva del verbo que describe la función de un heraldo, un pregonero o vocero público. Pablo era un enviado de Dios con la responsabilidad de anunciar en público el evangelio de Cristo. Maestro de los gentiles, la característica distintiva del encargo apostólico de Pablo, que demuestra el alcance universal del evangelio. Por eso, hermano, Pablo, él siendo heraldo, siendo pregonero, vocero público, mire, hermano, Pablo, por eso él decía, ay de mí, si yo no predico la palabra del Señor, ay de mí, solamente estas cadenas. Pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios se tiene que predicar.
porque él era un pregonero. Era un hombre que había entendido que el llamado que tenía para con Dios, compartir la palabra, compartir el evangelio. Ay de mí, dice, si no predico la palabra. Entonces este apóstol era un maestro de los gentiles. Era un hombre que se había dedicado especialmente para los gentiles. Acuérdense que los judíos literalmente despreciaron la palabra de Dios. Los judíos despreciaron cuando le estaban enseñando las escrituras. Entonces, aquí pueden mirar que Pablo dijo, si ustedes desprecian la palabra, si ustedes no quieren el evangelio completo y verdadero, entonces me voy a ir con los gentiles. Ellos sí tienen hambre de Dios, ellos sí quieren aprender más de Dios. Ustedes desprecian la palabra y por eso Pablo era maestro de los gentiles. Se dedicaba a pregonar la palabra, se dedicaba a hablar de Cristo y no le importaban las circunstancias, no le importaba lo que le pudieran hacer, no le importaba que lo agarraban, lo apedreaban, lo dejaban por muerto y dice, no, pues ya está muerto Pablo, y se sacudía y volvía a predicar la palabra, seguía predicando, porque él era pregonero. Cuando no somos pregoneros, hermano, se nos acaba la pila rápidamente. Un pregonero tiene convicción, un pregonero tiene visión, un pregonero tiene en el corazón esa fe viva de seguir compartiendo la palabra. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Amén. Vamos a seguir leyendo la palabra en 2 Timoteo 4, del 3 al 4. Amén, ya está ahí. Dice así la palabra de Dios, pero vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo ya estaba grande, perdón, pero está alertando a Timoteo de que se iban a levantar esos hombres con sus propias ideas, sus propios conocimientos, su propia teología, su propia versión o convicción. Entonces, hermano, se iban a levantar esos hombres y ya están en esos tiempos. Se iban a levantar para desviar a los verdaderos cristianos o para diluir la palabra del Señor. Esas personas se iban a levantar para que la gente apartara su oído a la verdad, a las fábulas, a los cuentos, a las solamente historias que no tienen ningún sustento bíblico, y la gente se iba a apartar, iba a tener comezón de oír, pero no de la verdad, sino que lo que quieren escuchar o lo que creen que está correcto, y buscando para que las personas nos digan realmente lo que queremos nosotros, y ahí nos gusta. Y por eso dice aquí Pablo, dice, mira, ten cuidado, porque se iban a levantar esos hombres. Hermano, la sana doctrina es la que ya ahorita, hermano, ya no es tan importante. La sana doctrina ya no, a la gente ya no les gusta, porque se les confronta el pecado, porque se les habla cómo tiene que vivir la persona, y prefieren mejor ir a escuchar otras historias donde realmente nos sintamos bien. Se iban a levantar esos hombres que no iban a tolerar la sana doctrina.
Y van a tener comezón de oír, pero no de lo correcto, sino que a esos maestros conforme a sus ideas, conforme a sus pensamientos. No sufrirán, esto se refiere a mantenerse firme en medio de la adversidad y puede traducirse a tolerar. Pablo advierte aquí a Timoteo que en los tiempos peligrosos de esta era muchas personas se volverían intolerantes hacia la predicación franca y exigente de la palabra de Dios, comezón de oír sus propias concupiscencias. Los cristianos de profesión y los creyentes nominales en iglesia siguen sus propios deseos y se agolpan tras los predicadores que les ofrecen las bendiciones de Dios aparte de la necesidad del perdón divino y su salvación aparte de la necesidad de arrepentimiento por parte de ellos. Sienten comezón de ser entretenidos con enseñanzas que produzcan sensaciones agradables y que los dejen con una opinión halagadora de ellos mismos. ¿Se imagina, hermano, sentirse halagados nada más? O como dijo esta persona, dice, cuando una persona se levanta, dice, inmediatamente está sirviendo a Dios, se levantó y se fue a su trabajo, regresó y sigue sirviendo al Señor. No, lo que pasa es que se levantó, oró a Dios y está agradecido con Dios por ese día. Servir a Dios, hermano, es cuando uno hace algo, le predica a una persona o trata de apartarse del pecado. Ese es servir a Dios o vivir para Cristo. Entonces, pero les gustan esas palabras. Tú eres un campeón y sabes que tú vas a vencer en todos los obstáculos que vengan a tu vida. Sí, pero si hay obediencia. O sea, las escrituras nos enseñan, pero también nos dice la obediencia. Esas enseñanzas, esas sensaciones, amén, que nos sentimos muy bien, pero no hay compromiso con Dios. No hay compromiso con Dios. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que la sana doctrina es para nuestro bien, para crecer, para aprender lo que dice la palabra y ponerla en práctica. La sana doctrina ya está en peligro de extinción y por eso constantemente hablamos sobre responsabilidades, hablamos sobre la entrega total, hablamos también de que uno tiene que entregarse totalmente al Señor, porque la sana doctrina te enseña cómo ser un cristiano maduro, un cristiano que ame a Dios. Y la otra es que nada más te pueden enseñar, pero solamente son palabras sin ningún sustento bíblico, simplemente te sientes muy bien, pero no hay un compromiso con Dios, no hay ese compromiso con Jesucristo de servirle, de agradarle, de entregarte al Señor o decir, Señor, aquí estoy, te voy a servir, voy a vivir para ti. Yo creo, hermano, que hemos mirado a través de los años que se han levantado hombres que enseñan cosas que no están en la Biblia, pero tienen muchos seguidores. Más de 10,000 gente los sigue, pero no sabe ni quién es esa persona. Nada más tiene su página y habla muy hermoso, muy bonito sobre bendiciones y tras bendiciones, pero no sabemos la vida de él. Pero cuando alguien te explica la palabra y te dice, mira, ¿quieres ser bendecido o bendecida? Tienes que entregarte a Dios, tienes que vivir para Dios. No, pues ahí casi no hay ley ahí, porque no es halagador eso. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Amén. Ya por último vamos a leer 2 de Pedro,
Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 en adelante. ¿Ya está ahí? Segunda de Pedro 2, 1 en adelante dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, hermano, esto ha sido muy viejo, de los falsos profetas. Dice que se iban a levantar falsos profetas, falsos maestros. Y si es falso maestro, también el Señor lo recalcó ahí en Mateo 24, que se iban a levantar falsos cristos, falsos profetas, que nos van a querer desviar de la verdad o desviar del evangelio que es correcto o de la sana doctrina. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado quién nos está guiando o qué es lo que estamos mirando en las redes sociales o a quién estamos siguiendo. Fijarse realmente si es una sana doctrina, si te está ayudando para que te entregues más a Dios. Pero si te está alejando, quiere decir que eso no te ayuda para nada, porque te estás alejando de Dios. Pero cuando tú ves algo que te está ayudando, te acercas más a Dios. No sé si me está entendiendo, no creo que lo estoy juzgando porque usted ve sus predicaciones ahí en internet, pero pídele a Dios discernimiento para que no sea engañado. Falsos profetas, en este capítulo Pedro describió en detalles a los falsos maestros para que los cristianos reconocieran siempre sus características y métodos. El pecado más grande de quienes rechazan a Cristo y la obra más condenatoria y perniciosa de Satanás es la falsificación de la verdad y el engaño que producen sus víctimas entre el pueblo. El pueblo alude en el Nuevo Testamento a Israel. El punto de Pedro es que Satanás siempre ha tratado de infiltrarse en grupos de creyentes con los engaños de los falsos maestros. Desde su encuentro con Eva se ha dedicado al engaño. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. Los falsos maestros hacen despliegue de sí mismos como pastores, maestros, evangelistas, cristianos. Herejías se refiere a mentiras religiosas de fabricación humana y demoníaca que conducen a divisiones y partidismo. Entonces, hermano, un falso maestro es aquel que puede causar divisiones, aún en una iglesia chica. Puede estar causando división porque está enseñando cosas que no están en la Biblia. Y como nosotros, como no leemos las Escrituras, vamos a ser engañados, vamos a ser desviados de la verdad o de las Escrituras. Porque muchas veces nosotros, hermanos, somos blanditos en esa área. En vez de agarrar lo bueno, agarramos lo malo. Entonces, hermano, usted y yo tenemos que ser sabios para no dejarnos arrastrar por estas personas y a ver que haya disoluciones o estas herejías o divisiones, porque el falso maestro no enseña lo que dice la palabra, enseña alguna cosa que es verdad, pero otra cosa le mezcla para desviar a las personas. Por eso es importante, hermano, que nosotros tengamos cuidado con las enseñanzas,
¿verdad? De que lo que escuchamos, siempre analizar la palabra y decir, sí, sí, sí es cierto, aquí dice, y no ser engañados, porque hay gente que es engañada porque no lee la palabra. Si no la lee, entonces va a ser engañado o engañada. Por eso es importante que nosotros le pidamos a Dios discernimiento de espíritu, para que de esa manera no ser engañado, sino que estar alerta, porque los falsos maestros se han levantado para desviar o para hacer herejías o para que el pueblo de Dios se confunda y de esa manera ya no vea como que el Señor a través de su sacrificio o a través de su perdón podemos obtener la vida eterna, sino que ahora es solamente con esas enseñanzas que escuchamos y empezamos a escuchar, y ya no es tan importante la entrega, ya no es tan importante buscar a Dios, buscar una iglesia o estar en la iglesia en oración con los hermanos ahí para fortalecernos, y empezamos a tomar otras decisiones que no son de Dios. Por eso es importante que tengamos discernimiento de espíritu. Den un fuerte aplauso al Señor, hermano. Vamos a inclinar nuestro rostro, amén, con respeto a la palabra de Dios. Yo creo que el Señor, amén, ha sido claro para no recibir tanta condenación. Entonces vamos a ser mejor ser personas que queremos aprender más de la palabra, que queremos saber más de Dios, queremos saber más de la sana doctrina, más de las escrituras, más de cómo tenemos que vivir. Y eso, hermano, es una gran bendición, que tengamos hambre pero de la palabra, que tengamos hambre pero de la sana doctrina, que tengamos hambre de las escrituras para ponerla en práctica, para vivir para Cristo o para hacer la voluntad del Señor. No es fácil. A veces ofendemos de una u otra manera, y el que no ofende dice que es un varón perfecto. Entonces tenemos que esforzarnos, hermano, tenemos que seguir adelante, aún en las pruebas y luchas, continuar hacia adelante. Amén, gloria a Dios. Tal vez en esta tarde le has fallado al Señor y tú dices, me quiero reconciliar con Cristo. Si tú eres esa persona, hermano, hermana, levanta tu mano y alguien te va a ayudar para que te reconcilies con Jesucristo.